Esta semana se conoció una nueva noticia que involucra nuevamente a Armando Benedetti, esta vez porque pues decidió presentar su renuncia como embajador ante la FAO y regresar al país. Dice él que para atender temas familiares, temas de salud, pero pese a eso pues llegará a ocupar un nuevo cargo en el gobierno, y es que ahora será asesor del presidente Gustavo Petro y pues será también para temas relacionados con el Congreso. Hay una foto que ha despertado también opiniones y todo tipo de posiciones, que es el encuentro que ocurrió justamente en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro, Armando Benedetti y Laura Sarabia, cuando él regresa para hablar justamente con el presidente para, digamos que, entregar el cargo y empezar a asumir estas nuevas responsabilidades. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el sentir también de muchas personas? Y creo que también ustedes lo pueden o no compartir. Y es que pues son dos figuras, digamos, que hacen parte de ese círculo cercano al presidente Petro, que además han estado involucrados en un caso bastante grave y que hasta el día de hoy pues no hay una explicación o una respuesta clara y concreta y concisa, que es este caso de Marelvis, la ex niñera de Laura Sarabia, que se vio involucrada y a quien acusaron de haberse robado un maletín con plata, a quien sacan del país, la mandan para Venezuela como para tratar de mantenerla alejada de los medios, de la polémica. Y quien igual pues regresa al país, así como lo hizo saber en la más reciente entrevista que le da a la revista Semana. Y pese a eso y pese a todo lo que los involucra, tanto a Laura Sarabia como a Armando Benedetti, pues ninguno hasta el día de hoy ha, digamos, que pagado una consecuencia o ha respondido por sus actos. Se han salido por la tangente y al contrario han sido premiados durante este gobierno con cargos importantes. Laura Sarabia pues ha sido la mano derecha del presidente Petro, incluso desde la campaña. Al entrar al gobierno también lo ha sido, y pese a que ha ocupado o ha salido de los cargos en los que ha estado, siempre termina estando en un cargo mejor, y pese a los cargos que ocupa sigue estando como esa mano derecha y como esa voz de la conciencia del presidente Gustavo Petro. Armando Benedetti igual. Con el escándalo, él sale para la embajada de Colombia en Venezuela, donde también está un tiempo. Luego reabren la embajada de Colombia ante la FAO, lo mandan a ese lugar. Estando allá se ha involucrado en un caso de violencia intrafamiliar con su esposa Adelina, o ex esposa. No pasó nada tampoco en ese caso, eso quedó ahí, el escándalo quedó ahí. Él dio una explicación más o menos de lo que había pasado, diciendo que eso no era así, que él no había usado su inmunidad diplomática para que no ocurriera, digamos, nada contra él. Pese a eso, continuó en el cargo y pues ahora creo que se le cumple un sueño, y era el que tenía desde un principio, y era estar cercano o ser del círculo cercano del presidente Gustavo Petro, cosa que ahora llegará a lograr, ya que pues como se conoció será nombrado como asesor del presidente del gobierno en temas de Congreso. Además, ocupando esa posición, él envió una carta esta semana en la cual presenta la renuncia y se la envía al canciller Luis Gilberto Murillo. Y en esta carta que él envía, en la cual además expresa también un poco los logros que se hicieron desde la embajada, dice lo siguiente. Él señala: con el mayor respeto y agradecimiento me permito presentar mi renuncia irrevocable al cargo de embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y dice: tras una reflexión profunda junto a mi familia, he considerado que es momento de apartarme de esta responsabilidad para dedicarme a temas personales y a mi salud. Estoy convencido de que lo trabajado hasta el momento en esta embajada permitirá abrir nuevas perspectivas que continúen fortaleciendo el liderazgo de Colombia en este escenario multilateral, porque nuestro país tiene un potencial extraordinario para seguir siendo un referente en temas claves como la sostenibilidad agrícola, el manejo de los recursos naturales y la promoción de políticas sociales e inclusivas. Él ha presentado su renuncia, temas familiares y personales. Se ha hablado de que él estaba o está en un proceso de rehabilitación por todo ese tema del consumo de alcohol, tema que pues le ha provocado también ciertos problemas, pero pese a retirarse a dedicarse a estos temas, pues igual seguirá ocupando un cargo en el gobierno, que yo creo que esto igual no es gratis y no es coincidencia todo lo que pasa alrededor de Armando Benedetti y Laura Sarabia, el presidente Gustavo Petro. Es un trío bastante dinámico y polémico, porque ellos dos, como lo decía, pues han gozado de una
inmunidad impresionante en este gobierno, nada recae sobre ellos. En el caso de María Elvis Mesa hay un policía muerto, hay ya dos policías señalados, y pese a eso, contra ellos no pasa absolutamente nada. Acabaron con una señora que simplemente ejercía su labor como niñera, a quien maltrataron, a quien se metieron a un polígrafo, a quien han perseguido, a quien o quien dice estar también preocupada porque además se acaba de retirar del tema de protección de testigos de la fiscalía, y pese a eso estos dos personajes siguen gozando de una inmunidad increíble. Son creo los consentidos del presidente, contra quienes no se puede hacer nada y con quienes además cada vez que hay cada vez que hay un caso los involucra, cada vez que se ven involucrados en un hecho, por ejemplo como este de Marelvis, pues al contrario de rendir explicaciones, de someterse a la justicia, de que los puedan investigar y demás, son premiados con cargos en los cuales pues digamos los mantienen alejados, pero además pues les evita digamos algún tipo de conflicto o algún tema de penalidad, tanto Laura como Armando Benedetti. Y ahora Armando Benedetti pues llegará a ocupar este nuevo cargo que pues logra como su cometido de ser como ese círculo cercano del presidente Gustavo Petro, y pues no es coincidencia que llegue a hacerlo o como asesor de temas de presidencia en relación con el Congreso. Es obvio y es obviamente evidente que el presidente Gustavo Petro en este punto en el que se encuentra, él necesita, como también lo he hecho saber en varias ocasiones, gente a su alrededor y gente cercana que lo apoye, que lo aplauda, que lo respalde, que no cuestione, que no critique, que no dude digamos de lo que está haciendo, que no se interponga digamos en ese camino que él quiere, que es lograr sus reformas, sus proyectos y demás. Así que necesita gente a su lado de ese tipo, y pues nada mejor que tener a Armando Benedetti a su lado para lograr estos cometidos que tiene, y pues no tener ningún problema entre el gobierno y el Congreso de la República, con quien también ha tenido ciertos inconvenientes porque a veces le han intentado frenar las cosas, pero pese a eso pues ahora tiene una mano derecha que lo respalde, que por supuesto hará todo lo posible para tenerlo contento al presidente, y que todo lo que tenga pensado y planeado pues pueda pasar sin ningún problema. Pues ahora llegará a ocupar este cargo. Si él quería retirarse de la FAO para sus temas personales, pues debió haberlo hecho, haberse dedicado a sus temas familiares, de salud, a sus temas personales, apartado de cualquier cargo, pero no. Se ocupará de temas familiares y de su salud y de su rehabilitación, estando igual en el Congreso, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, asesorando temas de Congreso. Y pues lamentablemente contra ellos no va a ocurrir absolutamente nada. Se habla mucho también de la salida de Laura Sarabia del gobierno en los próximos meses, si ocupará algún otro cargo, si le darán algún otro puesto, o si simplemente se retirará para ocupar puestos fuera digamos de lo público y que más bien llegue al sector privado. Eso faltará esperar a ver qué sucede, pero lo que sí es que siguen estando digamos en este círculo cercano, siguen siendo premiados en este gobierno, y contra ellos pues no va a pasar absolutamente nada. Armando Benedetti cada vez que ha salido a hablar lo contentan, lo silencian, lo premian. Hay que recordar que cuando surgió este escándalo de Marelvis, él también dice que pues fue un acto pues digamos como un como una, ¿cómo se llama esto? Como una algarabía que le dio, como una rabia que le dio. Fue cuando entonces manda estos audios que son publicados por la revista Semana, en los cuales él dice que si él habla, pues más o menos todo se va a la mierda, porque él tenía o tiene mucho conocimiento del gobierno, que se iban a joder finalmente. Y no pasó nada, eso quedó ahí. ¿Por qué? Porque se fue a la embajada, porque después le reabrieron una embajada que estaba cerrada hace un tiempo y se la reabrieron. ¿Para qué? Para mantenerlo en silencio, contento y apartado del país, como para que no, lo mismo, para que no fuera mediático y tenerlo allá como haciendo cosas, como para que no hiciera mucho. Igual allá tuvo ese escándalo, como lo decía yo, con su esposa o su ex esposa. Y pues nuevamente sale premiado el señor Armando Benedetti, quien ahora pues llega a ocupar este cargo. Y pues bueno, se ha reunido con el presidente Gustavo Petro, con Laura Sarabia. No sé si para intentar también contentarse entre ellos tres y que todo pueda fluir con normalidad, y que de aquí en adelante pues todo pueda seguir pasando con total normalidad y que no haya ninguna piedra en el camino para su proyecto o para el proyecto político del presidente y del gobierno del presidente Gustavo Petro. Así que pues faltará esperar a ver qué pasa con esta llegada al gobierno, si genera malestar o no, si pase o no pase en la reforma, o mejor dicho, cómo se mueve todo este tema en el gobierno, en el ministerio, con los ministros, perdón.
con el gabinete y con quienes acompañan también al presidente Gustavo Petro, si habrá algún nuevo cambio, si saldrán los ministros en este tiempo y llegarán otros nuevos a ocupar este cargo. El caso es que pues nuevamente sale premiado Armando Benedetti, contra él no pasa absolutamente nada. Y pues creen que la gente además también es boba y no se da cuenta también de que esto pues más allá de que vamos a está arreglado, está planeado y que tiene un fin y un propósito que está fríamente calculado por parte de este trío dinámico, que esto no es en vano, que no pasa porque sí, que no es coincidencia, que no es nada más que un contentillo para Armando Benedetti, como lo fue también para Laura Sarabia, que ha sido premiada con diferentes puestos, ocupando además los cargos más importantes del gobierno, que pudo o que pudieran haber sido ocupados por gente idónea para el cargo, preparada para el cargo, y no una, digamos, una persona que de conocimiento eso pues no tenía mucho, pero simplemente era como para contentar también ese cargo. Así que faltará esperar a ver qué sucede y cómo avanza pues este fin, digamos, estos últimos 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro, si nada más sorprende y no pasa nada más. Y pues lamentablemente este tipo de cargos para ellos dos lo que hace pues obviamente es apartarlos de la polémica, apartarlos digamos de estos hechos que han sido lamentables en este gobierno y sobre los cuales pues no rendirán ninguna explicación o indagatoria al respecto, porque por el contrario gozan de una inmunidad que les dan los cargos que tiene, pero además pues ser parte de este círculo cercano del presidente Gustavo Petro.